Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, Hinterkaifeck, la granja del silencio. Comenzamos. Hay historias que no terminan cuando los cuerpos son enterrados. Historias que permanecen latentes, agazapadas en el rincón más oscuro de la memoria colectiva, como si se resistieran a ser olvidadas. Historias que por más años que pasen, continúan respirando bajo el polvo de los archivos policiales, desafiando la lógica, la ciencia y la verdad. Esta noche abriremos una de esas puertas selladas por el tiempo. Nos adentraremos en uno de los crímenes más inquietantes, brutales y enigmáticos de los que se tiene registro. No ocurrió en una gran ciudad ni en medio de una guerra. No fue protagonizada por asesinos reconocidos ni dejó pistas claras. Fue un crimen rural, silencioso, casi primitivo, pero también tan siniestro que aún hoy, más de un siglo después, continúa provocando escalofríos. La historia que vamos a contar ocurrió en la Alemania profunda, en la campiña bávara, a principios del siglo XX, en una granja aislada por el bosque y la distancia, rodeada de supersticiones, rumores y una creciente tensión que pocos notaban, hasta que fue demasiado tarde. Una familia entera fue asesinada de forma salvaje, meticulosa, casi ritual. Y lo más espeluznante, durante días alguien habitó esa casa con los cadáveres adentro. Esto no es una leyenda urbana ni un caso adornado por el paso del tiempo. Es un crimen real, documentado, investigado por décadas. Un caso que frustró a la policía, desconcertó a los expertos y sembró miedo en una comunidad que hasta entonces parecía vivir lejos del mal. Esta noche, en Perturbador, recorreremos los pasillos ensangrentados de Hinterkaifeck, el nombre de la granja maldita. Conoceremos a sus ocupantes, los secretos que los rodeaban, las señales ignoradas, los hallazgos imposibles y las múltiples teorías que han intentado explicar lo que allí ocurrió. Desde venganzas familiares hasta dobles vidas, pasando por elementos paranormales, pistas ocultas y sospechosos que nunca llegaron a ser acusados formalmente. Pero más allá de los hechos, vamos a sumergirnos en lo que hace que este crimen sea verdaderamente perturbador: la atmósfera. Ese aire espeso que envuelve la escena, la sensación de que alguien observaba desde el bosque o incluso desde dentro de la casa. Porque en Hinterkaifeck el miedo no vino solo con los asesinatos. El miedo ya estaba ahí desde antes. Como si algo inasible, antiguo y oscuro habitara el lugar mucho antes de que la sangre fuera derramada. Prepárense para una emisión intensa. Esta historia exige mucha atención, exige silencio, porque vamos a reconstruirla paso a paso, como si estuviéramos caminando sobre la nieve recién pisada, siguiendo huellas que no deberían estar ahí, con el corazón latiendo fuerte y una sola pregunta resonando en la mente. ¿Y si el asesino nunca se fue? Una noche helada cubre la campiña bávara. Las nubes cuelgan pesadas sobre un cielo sin luna. Los campos que rodean el poblado están blancos, inmóviles,
como si todo el paisaje hubiera contenido el aliento. En medio de esa inmensidad congelada, se alza una construcción solitaria, un caserón de piedra y madera, de estructura robusta, antigua, levantado con manos campesinas y años de trabajo duro. Es la granja Hinterkaifeck. No hay caminos visibles que conduzcan hasta ella, solo huellas dispersas, viejas marcas de ruedas de carreta y las pisadas que el viento y la nieve casi han borrado. El mundo alrededor parece dormido y sin embargo algo se mueve. Un crujido seco, un portón que cede, pasos en el pajar. Alguien se esconde. Las luces de la casa parpadean. Las sombras en el interior parecen moverse. La chimenea aún humea, pero dentro no hay calor, no hay voces, no hay vida. Ahora imaginen por un momento que esa casa no está vacía. Imaginen que alguien vivió allí durante días, tal vez semanas, no como un invitado, sino como un huésped sin rostro, escondido entre el techo y el ático, entre los muros, escuchando cada conversación, cada paso, cada suspiro, observando, esperando. Esta es la historia de Hinterkaifeck y nada en ella tiene sentido. Es un crimen que parece escrito por una mente enferma y cruel, pero a la vez ejecutado con una calma inhumana. Una masacre ocurrida en 1922, en el corazón rural de Alemania, en la granja de una familia trabajadora. Un hecho que estremeció a toda una nación, no por su violencia, aunque fue brutal, sino por la frialdad, el misterio y la total ausencia de respuestas. Porque los Gruber no fueron asesinados por venganza política ni por codicia evidente. No hubo señales de robo, no hubo testigos, no hubo ruidos, solo muerte. Muerte meticulosa, silenciosa y paciente. Imaginen esto. Una familia compuesta por un matrimonio ya de edad avanzada, su hija viuda, los dos pequeños nietos y una joven criada recién contratada. Viviendo juntos en un lugar apartado, sin vecinos cercanos, sin contacto frecuente con el pueblo, confiando solo en sí mismos. Y poco a poco, la sensación de que no están solos. Ruidos inexplicables en el ático, objetos que cambian de lugar, pasos en la nieve que llegan hasta la puerta, pero no se alejan. Pequeños signos que parecen delirios, pero que en retrospectiva eran advertencias. Advertencias que nadie quiso ver. ¿Puede alguien convivir con su asesino sin saberlo? ¿Puede una casa convertirse en el santuario de una mente enferma, de un huésped no invitado que se mueve entre las sombras, que come tu comida, que duerme sobre tu techo, que escucha cada susurro de tus conversaciones nocturnas hasta que decide matarte? ¿Y si ese crimen no fue solo obra de una persona? ¿Y si hubo algo más detrás? ¿Qué papel jugó la casa? ¿Qué silencio guardaron sus paredes? En los días previos al crimen, cosas extrañas empezaron a ocurrir. Andreas Gruber, el patriarca de la familia, mencionó a algunos vecinos que había encontrado huellas en la nieve que llevaban hasta la casa, pero no mostraban ningún camino de regreso. También dijo haber escuchado pasos en el desván,
y halló un periódico en su cocina que juraba no haber comprado. Como respuesta, revisó cada rincón de la casa buscando algún intruso, pero no encontró a nadie. ¿Y si lo encontró y prefirió callar? La criada anterior había renunciado semanas antes, alegando que la casa estaba embrujada. Aterrada, abandonó el lugar diciendo que escuchaba voces y pasos cuando todos dormían. Años después, muchos se preguntaron si realmente eran voces o era alguien. La noche del crimen fue tan silenciosa como cualquier otra. Nadie en el pueblo escuchó gritos ni vio movimientos. Lo que se descubrió 6 días después fue una escena que parecía sacada de una pesadilla. Los cuerpos fueron encontrados apilados en el granero cubiertos con paja. Otros 2, los niños, fueron hallados en sus camas. La nueva criada asesinada en su recámara. Ninguno escapó. Ninguno luchó. Pareciera que todos salieron por voluntad propia hacia el granero, uno por uno, tal vez llamados por una voz familiar, tal vez arrastrados por un miedo inexplicable. ¿Quién puede matar con tal precisión en un lugar tan cerrado sin alertar a nadie? ¿Quién puede quedarse en la casa después, alimentar al ganado, preparar comida, barrer el suelo, dormir bajo el mismo techo donde yacen 6 cadáveres? Porque eso ocurrió. Los investigadores encontraron pruebas claras de que alguien siguió viviendo allí con los cuerpos. Como si aquella granja no le perteneciera a la familia asesinada, sino al asesino desde mucho antes. En este episodio vamos a desenterrar los detalles más oscuros del caso. Vamos a repasar los días previos, los testimonios ignorados, los hallazgos más espeluznantes. Vamos a analizar las teorías, desde enemigos familiares hasta enfermedades mentales, desde móviles ocultos hasta fenómenos paranormales. Y sobre todo, vamos a entrar a esa casa todos juntos. Les contaré esta historia como si estuviéramos ahí, en esa granja solitaria, de noche, escuchando los pasos en el desván, sin saber si estamos solos. Porque Hinterkaifeck no es solo un crimen sin resolver, es una atmósfera, un enigma que vive y respira. Pero para entender plenamente lo que ocurrió en Hinterkaifeck, es necesario mirar más allá del crimen. Hay que mirar el entorno, el tiempo, el lugar y sobre todo la gente. Nos situamos en el año 1922, apenas 4 años después del fin de la Primera Guerra Mundial. Alemania, derrotada, desangrada, vivía uno de los periodos más oscuros y complejos de su historia reciente. El país estaba sumido en una profunda crisis económica. El Tratado de Versalles había dejado a la nación humillada, cargada de deudas impagables, con una inflación fuera de control y una población dividida entre el resentimiento, la desesperanza y la rabia. La República de Weimar, aún joven, intentaba sostenerse como podía mientras el hambre y el desempleo crecían. En este escenario, el campo alemán, como el de muchas naciones posbélicas, se volvió un refugio y a la vez una prisión. Los campesinos, aislados de las ciudades, sobrevivían con lo que podían cultivar o criar. No tenían lujos, ni seguridad, ni acceso a noticias frecuentes. Y en muchos casos tampoco tenían conexión entre sí. Así era la vida rural en Baviera de principios del siglo XX. La granja Hinterkaifeck no figuraba en ningún mapa como tal.
Su nombre no era oficial, sino una especie de apodo popular. Hinter, que significaba detrás, y Kaifek, una localidad cercana. La granja estaba situada a medio camino entre Ingolstadt y Schrobenhausen, en la región de Baviera, al sur de Alemania, en una zona densamente boscosa, cubierta por nieve gran parte del año. Para llegar hasta ella, había que desviarse de los caminos principales y atravesar senderos rurales, la mayoría de tierra y lodo. No había vecinos cercanos, ni electricidad, ni teléfono. En invierno muchas veces ni siquiera el cartero podía llegar. Era un lugar aislado, no solo en distancia, sino también en tiempo. Viviendo allí era fácil sentir que el mundo seguía girando, pero sin ti. La granja Hinterkaifeck era rústica, de construcción tradicional, muros gruesos de piedra y entramado de madera. Tenía habitaciones pequeñas, oscuras, mal ventiladas. El desván, que era básicamente un ático sin terminar, era amplio, cubierto de vigas viejas, lleno de polvo y telarañas. Al lado estaba el granero y los establos completaban la propiedad. Allí criaban vacas, cerdos, gallinas, todo lo que necesitaban para poder vivir o sobrevivir. La familia a cargo era conocida por su carácter reservado y poco amigable. No eran vistos por todos en el pueblo. Andreas Gruber, el patriarca, era un hombre de carácter fuerte, severo hasta el punto de ser temido. Ya en vida era objeto de rumores. Muchos lo consideraban autoritario, incluso violento. Tenía 63 años, pero seguía trabajando la tierra con sus propias manos. Controlaba todos los aspectos del hogar y mantenía a su familia con una rigidez casi militar. Su esposa, Casilia, de 72 años, era más callada, resignada, aparentemente sometida a las decisiones de su esposo. Se decía que rara vez salía al pueblo y cuando lo hacía no hablaba con nadie. La hija del matrimonio, Victoria Gabriel, de 35 años, vivía con ellos desde que enviudó durante la guerra. Tenía 2 hijos pequeños, Casilia, de 7 años, y Joseph, de apenas 2. Pero incluso su historia estaba marcada por el escándalo. Había rumores persistentes y, claro, con fundamentos legales, de que Victoria mantenía una relación incestuosa con su padre Andreas. De hecho, ambos fueron condenados en 1915 por relaciones ilegales y cumplieron breves penas de prisión, aunque oficialmente decían que Joseph era hijo del difunto esposo de Victoria. Muchos en el pueblo creían lo contrario, que el niño era producto de esa relación incestuosa o incluso que era hijo de un amante oculto, tal vez Loren Timbauer, un vecino con quien Victoria tuvo un vínculo ambiguo. Estos detalles, que en su momento parecían solo chismes de aldea, cobraron un peso siniestro tras el crimen. La familia vivía prácticamente encerrada. No asistían con frecuencia a la iglesia, no participaban en actividades comunitarias. No se les conocía por su generosidad, ni mucho menos por su hospitalidad. Tenían pocos amigos y menos aún confidentes. El aislamiento no era solo físico, era también emocional, social. Vivían desconectados del resto del mundo. Y ese aislamiento se volvió aún más profundo cuando contrataron a María Baumgartner. Ay, estos apellidos me están volviendo loca. María Baumgartner, la nueva criada.
La anterior había huido diciendo que la casa estaba embrujada, que escuchaba pasos en el ático cuando todos dormían. María llegó el 31 de marzo de 1922, el mismo día del crimen. Una mujer de 44 años, sencilla, que venía recomendada por una hermana suya. Aquella noche fue la primera y la última que durmió ahí. En ese contexto, un país fragmentado, un pueblo lleno de rumores, una familia marcada por el escándalo y la soledad, ocurrió uno de los asesinatos más enigmáticos y brutales del siglo XX. Un crimen cometido con precisión quirúrgica, sin culpables confesos y sin móviles claros. Un crimen que tal vez solo pudo ocurrir porque el lugar era Hinterkaifeck, porque el tiempo era 1922 y porque la familia, como lo hacía, aislada, silenciosa, temida y observada, era como vivía. Pero, ¿cuál es la antesala del crimen? Antes de que el horror se apoderara de Hinterkaifeck, hubo señales, advertencias silenciosas, pequeños sobresaltos que, mirados en retrospectiva, parecían gritar una verdad que nadie quiso escuchar. La tragedia no cayó del cielo, se arrastró lentamente hacia la granja y lo hizo dejando huellas, huellas que literalmente se perdieron en la nieve. Todo comenzó semanas antes del crimen, cuando Andreas Gruber notó cosas que no cuadraban. Y aunque no era un hombre dado al miedo ni a la superstición, empezó a inquietarse. Había algo diferente en la atmósfera de la casa. Algo o alguien estaba ahí. Uno de los primeros indicios fue un hallazgo desconcertante. Luego de una intensa nevada, Andreas salió al campo y observó algo inusual. Vio una serie de huellas que venían desde el bosque y llegaban directamente a la puerta trasera de la casa, pero no había huellas de regreso, como si alguien hubiese llegado allí y se hubiese desvanecido dentro. Se puso a revisar el perímetro. Pensó que tal vez era un cazador o un visitante perdido, pero algo le pareció mal. Las pisadas estaban muy marcadas. El paso era firme, directo, como el de alguien que sabía perfectamente hacia dónde iba. Y no era la primera vez que notaba cosas extrañas. Algunas llaves habían desaparecido. Las cerraduras no estaban forzadas, pero tampoco parecían seguras. Andreas, obsesionado con el orden y el control de su propiedad, buscó por todos los rincones. Las llaves no estaban. Recontó los juegos que tenía. Faltaban al menos 2. Poco después encontró algo todavía más inquietante en la cocina. Un ejemplar del Münchener Neueste Nachrichten, un periódico de Múnich que nadie en la casa recordaba haber traído. Nadie en la familia tenía suscripciones. Nadie había viajado a la ciudad recientemente. Nadie en la casa leía siquiera ese diario. ¿De dónde había salido? Estas pequeñas anomalías no eran suficientes como para hacer una denuncia formal, pero sí fueron el origen de una creciente inquietud. Andreas, aunque escéptico, comenzó a creer que alguien rondaba la casa. Durante varias noches, tanto él como su esposa dijeron escuchar golpes provenientes del ático. También escucharon pasos, lentos, arrastrados, casi cautelosos.
Andreas subió a revisar con una lámpara en mano. Buscó entre las vigas, entre los montones de heno acumulado, en los rincones oscuros donde los gatos solían esconderse, pero no encontró nada. Y el malestar seguía latente. No los abandonó. Algo no estaba bien. Esos sonidos se repitieron más de una vez. Al principio creyeron que era algún animal, una comadreja tal vez, pero los pasos no eran aleatorios, tenían intención. Este clima de tensión ya se había manifestado antes, de forma más sutil, pero aún más alarmante. La criada anterior de la familia, cuyo nombre no se registra en los documentos oficiales, había renunciado repentinamente 6 meses antes del crimen. Afirmó que la casa estaba embrujada, que escuchaba voces en la noche, susurros, y sentía que alguien la observaba desde las sombras, incluso cuando no había nadie visible. Aseguraba que sentía pasos a su alrededor cuando iba sola a los establos. Andreas, por supuesto, se burló de ella. Dijo que eran tonterías de mujer asustada. Pero su renuncia se mantuvo firme. Empacó sus cosas y se fue sin mirar atrás. El 31 de marzo de 1922, María Baumgartner, la nueva criada, llegó a la granja. Una mujer bastante callada, de mediana edad, más o menos 44 años, con una vida dura y sin complicaciones, aceptó el trabajo por necesidad. No conocía del todo los rumores que rodeaban a la familia. No sabía lo que estaba por enfrentar. Fue recibida por Victoria y por la pequeña Casilia. Aquella noche fue su primera y última noche en Hinterkaifeck. A todo esto se sumaban los oscuros rumores que envolvían a la familia Gruber desde hacía años, especialmente, como ya les contaba, al padre, Andreas, y Victoria, su hija. En 1915, la policía descubrió que el padre, Andreas Gruber, mantenía una relación sexual con su propia hija. Ambos fueron detenidos brevemente y liberados después de cumplir una condena bastante mínima. Aunque la justicia los marcó como culpables, el asunto fue sepultado por el silencio y la vergüenza. Pero en el pueblo ese escándalo nunca fue olvidado. Muchos pensaban que el pequeño Joseph, el hijo menor de Victoria, era en realidad hijo de Andreas. Otros aseguraban que Lorenz Schlittenbauer, un vecino viudo con quien Victoria había tenido una relación sentimental bastante breve, era el verdadero papá. Este clima de incesto, control patriarcal, aislamiento extremo y desconfianza convertía a la granja Hinterkaifeck en un lugar cargado de tensión, una olla de presión emocional y social lista para estallar. Y en esos últimos días, antes del crimen, todo se volvió más pesado, más opresivo. El silencio se volvía amenazante. Las paredes parecían escuchar. El viento que solía traer el canto de los árboles ahora traía solo presagios. Había algo en esa granja, algo que no se veía, pero que estaba ahí. Quizás esperando el momento exacto para salir de entre las vigas del techo y convertir la sospecha en horror. Pero, ¿qué más pasó en esta granja antes del crimen? Primero fue el silencio, un silencio que duró demasiado. Los habitantes de las zonas rurales están acostumbrados a la rutina. El ganado no espera. Las gallinas no entienden de excusas. Y el pan
debe recogerse al amanecer para mantenerse fresco. Pero en Hinterkaifeck, a comienzos de abril de 1922, la rutina se rompió y nadie lo notó de inmediato. La alarma no vino con un grito ni con una llamada de auxilio. Fue la ausencia lo que comenzó a encender las primeras luces de inquietud. Todo empezó cuando los niños de la familia Gruber no asistieron a la escuela. La pequeña Casilia, de tan solo 7 años, era conocida por su puntualidad. Su madre, Victoria, insistía en que la niña recibiera una buena educación y la acompañaba todos los días, incluso en los días de lluvia o nieve. La maestra al principio pensó que tal vez la niña se había enfermado. Tal vez Joseph, el pequeño de 2 años, estaba enfermo y necesitaban quedarse en casa. Pero pasaron los días y nadie dio aviso. Simultáneamente, el carnicero del pueblo, que cada 2 días dejaba provisiones en la granja, notó que el pedido anterior seguía intacto. Los embutidos y el pan que había dejado colgados en el portón no se habían recogido. Tampoco había señales de movimiento en el establo, donde normalmente se escuchaban los mugidos del ganado o el golpeteo de los cubos de agua. El cartero, quien también tenía su ruta en esa zona, pasó 2 veces por la granja. La correspondencia, que solía ser recogida al instante, seguía amontonándose en el buzón. Él también lo encontró extraño. La chimenea no echaba humo y en días tan fríos eso no era habitual. Pero fue recién el 4 de abril de 1922, 4 días después del crimen, cuando la preocupación se volvió acción. Un grupo de vecinos, entre ellos Lorenz Schlittenbauer, antiguo pretendiente de Victoria, como ya les decía, y uno de los más involucrados en la vida de la familia, decidió acercarse a la granja. La cerca de madera crujió al ser empujada. No había señales de vida, ni ladridos, ni niños jugando, ni el sonido del hacha contra la leña. La puerta principal estaba cerrada, pero no con llave. Decidieron entrar por la parte trasera rodeando el granero. Fue entonces cuando vieron algo perturbador. Las puertas del granero estaban entreabiertas. La luz de la tarde se colaba tímidamente entre las rendijas, iluminando el interior polvoriento. Y el olor no era solo a heno o estiércol. Había un olor metálico, agrio, espeso. Cuando uno de los hombres se asomó, retrocedió inmediatamente. Dentro había cuerpos. Primero encontraron a Andreas Gruber, el patriarca, tendido en el suelo, el cráneo destrozado, con heridas profundas, limpias, hechas con violencia. A su lado yacía su esposa Casilia, envuelta en sangre seca, con el rostro irreconocible y signos de haber recibido múltiples golpes. Más allá, casi uno encima del otro, estaban Victoria y su hija, la pequeña Casilia. La escena era devastadora. La niña tenía mechones de cabello arrancados con violencia, como si hubiera tirado de su propio pelo en un acto de desesperación. Su rostro mostraba una expresión de terror puro. Lo más inquietante era el orden. Los cuerpos estaban colocados cuidadosamente, cubiertos parcialmente con paja, puertas improvisadas y restos de tela. No fue un acto impulsivo. Hubo tiempo, intención,
y una suerte de siniestra compasión por parte del asesino. Los vecinos atónitos no se atrevieron a avanzar más, pero aún faltaban 2 miembros de la familia. Uno de ellos, Lawrence, tomó valor y entró en la casa principal. En el cuarto de María Baumgartner, la nueva criada que apenas llevaba unas horas trabajando ahí, encontraron su cuerpo tendido en la cama, vestida como si se hubiera acostado sin desvestirse del todo. Tenía una herida mortal en la cabeza con rastros de sangre que habían salpicado las paredes. A su lado, una maleta semiabierta mostraba su ropa, como prueba del breve paso que tuvo por aquel lugar. En otra habitación, en una pequeña cuna de madera, estaba el pequeño Joseph. Había sido asesinado mientras dormía. No hubo señales de lucha. Su rostro sereno contrastaba con el horror del resto de la casa. Un pequeño abrigo lo cubría hasta el cuello, como si alguien, el propio asesino, lo hubiera acomodado tras matarlo. El resto de la casa no mostraba señales de caos. Nada estaba revuelto, nada parecía robado. Lo más perturbador no fue solo la brutalidad de los asesinatos, sino el hecho de que el asesino pudo haberse quedado varios días en la granja después del crimen. Vecinos aseguraron haber visto humo salir de la chimenea hasta 2 días después de la muerte de la familia. Otros afirmaban que alguien les había dado de comer a los animales, al ganado, a las gallinas, a los cerdos. Y las vacas, que usualmente mugían cuando no se les ordeñaba, estaban bastante tranquilas. ¿Quién las había cuidado? Era como si el asesino no hubiese matado a sangre fría, sino que se hubiera instalado en Hinterkaifeck, vivido entre los cadáveres, dormido bajo el mismo techo, comido el mismo pan que aquella familia ya nunca probaría. Cuando llegó la policía días después, la escena del crimen ya había sido contaminada. Vecinos, curiosos y hasta algunos periodistas se habían paseado por la casa. Pero una cosa quedó clara desde el principio. Lo que ocurrió en Hinterkaifeck no era un asesinato común. Era un acto meticuloso, brutal y profundamente perturbador. La brutalidad del crimen en Hinterkaifeck se manifiesta en cada detalle, desde el arma utilizada hasta el extraño comportamiento del asesino después de los asesinatos. Es un rompecabezas oscuro, lleno de elementos que estremecen, que no solo revelan la violencia del acto, sino también la perturbadora mente detrás de él. ¿Qué fue el arma homicida? Algo muy simple y que se encontró en la casa. Una herramienta común. Un azadón. Los investigadores encontraron en el granero el arma que había causado la masacre, que básicamente, como ya les comento, era un azadón. ¿Qué es un azadón? Bueno, pues es una herramienta agrícola usada comúnmente para trabajar la tierra. Este instrumento es de una hoja ancha, de un mango largo que sirve para hacer surcos en la tierra y fue el objeto con el que se cometieron los asesinatos. No era un arma improvisada ni un arma blanca convencional. Era un objeto de trabajo bastante cotidiano, transformado en un instrumento de muerte. Los cortes en los cuerpos eran brutales, precisos y violentos. Los cráneos de Andreas Gruber, su esposa Casilia, su hija Victoria y la pequeña Casilia estaban partidos con una fuerza abrumadora.
Las heridas tenían un patrón que indicaba que el agresor descargó golpes repetidos y contundentes, sin piedad ni pausa. Se habla de cortes que penetraban profundamente en el cuero cabelludo, fracturando huesos y dejando la masa encefálica a la vista. La violencia era tal que parecía más un ataque, más que un ataque, un mensaje, una expresión de odio o un acto de venganza concentrado en cada golpe. En el caso de la pequeña Casilia, las heridas fueron más delicadas, pero no menos horribles. Además de los golpes que la mataron, presentaba mechones de cabello arrancados, un signo claro de desesperación o terror. Quizás una lucha silenciosa o un acto de terror puro, justo antes de morir. Este detalle es uno de los más inquietantes, porque apunta a que no fue una muerte rápida y sin resistencia, sino que hubo terror, sufrimiento y miedo palpable. La escena del crimen era un horror cuidadosamente ordenado. Cuando los vecinos entraron en el granero y la casa, la imagen era dantesca, pero también había un orden inquietante. Los cuerpos no estaban nada más tirados. Habían sido apilados o cubiertos parcialmente con heno, con una intención clara de ocultarlos o protegerlos, aunque fuera de manera rudimentaria. Este detalle genera un contraste escalofriante. Por un lado, la brutalidad absoluta de los asesinatos. Por otro, una casi macabra intención de cubrir o esconder el horror. Era como si el asesino, en medio de la violencia desatada, sintiera la necesidad de preservar la escena o al menos hacerlo menos evidente a simple vista. La hija mayor, Victoria, presentaba signos visibles de haber intentado defenderse. Sus uñas tenían rasguños profundos, señal clara de lucha, y su rostro mostraba heridas causadas durante el forcejeo. Esto sugiere que estuvo consciente y que intentó resistir el ataque, lo que añade una capa mucho más encima de la tragedia al relato. En contraste, María Baumgartner, la criada, fue encontrada en su cama, muerta de manera silenciosa, sin rasgos evidentes de lucha. Su cuerpo mostraba también heridas graves en la cabeza, lo que indicaba que fue atacada con el mismo azadón, pero quizás mientras dormía o se encontraba sorprendida. Y el pequeño Joseph, el chiquitillo de 2 años, fue hallado en su cuna. Su muerte se notaba que fue rápida, sin signos de resistencia ni lucha, como si el asesino hubiese querido terminar con él sin que sufriera. Este detalle revela que el agresor tenía cierto control y deliberación en cómo ejecutaba cada parte de su macabra obra. El comportamiento post-crimen fue la sombra que habitó la casa. Quizás este es uno de los aspectos más perturbadores y menos comprendidos de la masacre de Hinterkaifeck, porque el hecho de que el asesino no huyera inmediatamente después de cometer los crímenes resulta bastante perturbador. Los testimonios de vecinos y las investigaciones policiales indicaron que durante días hubo señales de actividad en la granja, a pesar de que todos sus habitantes ya estaban muertos. Se detectó humo saliendo de la chimenea, que era un claro indicio de que alguien encendía el fuego para mantener la casa caliente. En una región fría y cubierta de nieve como Baviera en esa época, pues mantener el fuego era vital para evitar la congelación, pero también para dar una falsa apariencia de vida. Esto sugiere que el asesino o los asesinos se quedaron a vivir en la casa por algunos días. Además, el ganado fue cuidado. Los animales tenían comida y agua y no mostraban señales de estrés o abandono.
Este detalle por sí solo deja una pregunta sin respuesta. ¿Quién diablos alimentaba a las vacas y a los otros animales? ¿El asesino estaba solo? ¿Se quedó viviendo en la casa? ¿Había una intención de preservar la propiedad o simplemente un acto extraño de control? El propio asadón, después de ser utilizado como arma mortal, no fue retirado ni ocultado, sino encontrado en el granero como una especie de marca o prueba inadvertida. El asesino comió en la cocina, utilizó los espacios comunes y permaneció bajo el mismo techo que los cuerpos sin vida. Esto habla de una mente profundamente perturbada. Alguien que no solo cometió un acto violento, sino que se sintió dueño o controlador absoluto del lugar. Se piensa también que el asesino podía haber escuchado o visto a las víctimas antes de atacarlas, porque recordemos que en días previos se reportaban sonidos extraños, pasos en el techo, golpes, llaves desaparecidas y objetos moviéndose sin explicación. Si el homicida habitó la casa días antes, pudo haber convivido literalmente con sus víctimas, oculto en las sombras, planificando el momento de la masacre. El asadón, la herramienta agrícola transformada en símbolo de terror, la escena ordenada pero brutal y el extraño comportamiento post-crimen hace que Hinterkaifeck sea un caso bastante único, que sigue helando la sangre de quienes lo estudian. La mezcla de violencia extrema con actos casi humanos, como cuidar el ganado o hacer fuego, plantea un misterio psicológico y emocional que no ha sido resuelto. ¡Guau, chicos! ¡Híjole! ¡Qué cosa! ¡Qué caso tan extraño! Habíamos tenido y hemos tenido casos de todo tipo en este programa, pero este es un caso inusual, bastante inusual. Pónganme en los comentarios cuáles son sus teorías, porque ya saben que es importante que estemos interactuando y que ustedes me vayan diciendo qué es lo que creen, quién los mató, qué pasó ahí, cuáles son las teorías que a ustedes se les vienen a la mente. Porque este es un caso bastante extraño, no me digan que no. Una cosa bastante turbia. Esto se está poniendo muy, pero muy misterioso. Les recuerdo que hay estrellitas disponibles, chicos, para que me apoyen en este proyecto. Y voy a tomarme unos cuantos minutitos para saludarlos a todos. Míconos dice, llegué un poquito tarde. No te preocupes, Míconos, no llegaste tan tarde. Se te fue nada más la bienvenida del programa prácticamente. Y por cierto, saludos a Perú. Carmen, muy buenas noches, bienvenida. No sé si eres mujer o eres hombre, porque Carmen también existen hombres, pero bienvenida o bienvenido. Qué bueno que estás aquí, espero te esté gustando el programa. Rogelio, muy buenas noches. Luis Lugo, muy buenas noches, nuestro criminólogo preferido. ¿Tú qué? ¿Cuáles son tus teorías, mi estimado Luis? Y bueno, Spam, ya lo había saludado. Arael, muy buenas noches. Manny, muy buenas noches. Y Nico, muy buenas noches a todos. Pero ¿qué les parece si seguimos con el siguiente bloque, que es la investigación? Y es que miren, chicos, la investigación del crimen de Hinterkaifeck. Ay, ¿por qué se me...? ¡Ay! Hinterkaifeck. Fue desde sus primeras horas un desastre absoluto.
lo que podría haberse convertido en una escena clave para resolver uno de los asesinatos más atroces de la historia de Alemania, se transformó, escuchen bien, se transformó en un ejemplo claro de cómo una investigación mal gestionada puede enterrar la verdad para siempre. El caos forense, porque vaya, la escena estuvo contaminada desde el minuto 1. La noche del 4 de abril de 1922, cuando los vecinos y las autoridades entraron finalmente a la granja, tras días de silencio inquietante, lo hicieron sin ningún tipo de protocolo. En una época en la que la criminología aún era incipiente y las prácticas forenses eran más rudimentarias que científicas. La preservación de la escena del crimen, claro que sí, brilló por su ausencia. La casa y el granero fueron recorridos por decenas de personas, entre curiosos, familiares lejanos, autoridades locales y habitantes de pueblos cercanos. La escena fue pisoteada literalmente. Las huellas en la nieve, que aún podían haber revelado la dirección de entrada o salida del asesino, quedaron borrosas bajo los pies de los que entraban y salían. Las puertas fueron abiertas 1000 veces. Los cuerpos manoseados, movidos, manipulados. Peor aún, la autopsia no se realizó en una morgue ni en condiciones controladas, sino en el mismo puerco granero donde aún colgaba el hedor de la muerte reciente. El médico forense, con sus escasos instrumentos y experiencia limitada, practicó la autopsia sobre improvisadas mesas de madera. La iluminación era bastante precaria y el frío calaba hasta los huesos, dificultando cualquier análisis minucioso. Las condiciones eran tan rústicas como la granja misma, sin electricidad, sin instrumental adecuado, sin equipo de protección. Los informes forenses revelaron lo evidente, pero solo lo evidente. Traumatismos cranoencefálicos severos, fracturas múltiples en las cabezas y en algunos casos signos de lucha. Pero más allá de lo visible, ya no había ninguna evidencia concreta que pudo haber sido preservada adecuadamente si no hubieran pisoteado la escena del crimen. La decapitación de los cuerpos y una pérdida siniestra es uno de los momentos más horribles de esta investigación y ocurrió tras el examen forense inicial, porque las cabezas de 6 cadáveres fueron decapitadas, fíjense bien, para poderlas enviar a Múnich, con el fin de realizar análisis más profundos por expertos forenses. La idea, aunque suena súper macabra, tenía un propósito. Y este propósito era intentar identificar detalles más precisos de las heridas, como el ángulo de los golpes o si existía evidencia de otro tipo de arma secundaria. Las cabezas fueron enviadas cuidadosamente empaquetadas. Sin embargo, en un giro grotesco, jamás regresaron a Hinterkaifeck. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombardeos sobre Múnich arrasaron archivos, laboratorios y edificios gubernamentales, las cabezas simplemente desaparecieron. Nunca se supo si fueron destruidas, robadas, mal almacenadas o arrojadas con otros restos médicos. Este hecho, más allá de su carga simbólica y emocional, para los pocos familiares vivos,
significó la pérdida definitiva de cualquier oportunidad de reexaminar los restos con tecnología moderna en el futuro. La desaparición de esas cabezas es hoy uno de los elementos más oscuros y frustrantes del caso. Los sospechosos, por supuesto, que ocuparon una larga lista. La policía, después de los hallazgos de los cuerpos, comenzó a interrogar a un montón de personas, desde vecinos hasta conocidos lejanos de la familia. El foco principal recayó rápidamente sobre Lorenz Schlittenbauer, que ya les digo que era el vecino que había participado en la inspección inicial, que fue uno de los primeros en entrar en la escena y que, les recuerdo, había tenido una relación sentimental con Victoria, la hija de los dueños de la granja. Bueno, como ya les digo, Lorenz pues había tenido una relacioncilla por ahí bastante breve, superficial con Victoria Gabriel. Algunos, también ya se los había comentado, decían o rumoreaban que Lorenz era el papá del niño chiquito, de Joseph. Lorenz negaba la paternidad y otras personas aseguraban que había intentado Lorenz casarse con Victoria, pero que Victoria lo rechazó. Su actitud durante la revisión de la casa despertó bastantes suspicacias. Primero porque parecía bastante sereno. Sabía dónde estaban ciertas puertas ocultas y en una ocasión desbloqueó la puerta del granero sin dificultad, lo que generó la teoría de que tenía una llave o al menos pleno conocimiento de los accesos. Sin embargo, pese a múltiples interrogatorios a lo largo de los años, nunca se halló evidencia suficiente para poder inculpar a Lorenz. Algunos creían que su comportamiento nervioso era resultado del shock. Otros que simplemente era hábil para ocultar la verdad. También surgió el rumor de que el exmarido de Victoria había regresado de la guerra y asesinado a la familia como venganza o por celos. Pero esta versión se desmoronó rápidamente, porque el supuesto esposo estaba registrado como muerto en combate. Aún así, la policía perdió tiempo valioso persiguiendo una pista sin fundamento. La desconfianza se extendió a soldados errantes, desertores de la Primera Guerra Mundial que recorrían los campos alemanes hambrientos y sin rumbo. Algunos vecinos reportaron la presencia de desconocidos en días previos al crimen. A pesar de varias detenciones temporales, ningún soldado fue vinculado a la masacre. Ante la falta de avances, la policía recurrió a métodos todavía más cuestionables. Uno de ellos fue la hipnosis. Se realizaron sesiones con testigos que creían haber visto o escuchado algo relevante. Y según bajo trance, algunos afirmaban recordar figuras extrañas en el bosque o voces masculinas en la noche. Nada de esto llevó a pruebas sólidas, como ya se imaginarán. También se realizaron interrogatorios públicos en los que varias personas eran cuestionadas de manera simultánea. Una técnica más teatral que efectiva, que buscaba que alguno cayera en contradicciones. Los resultados, claro que sí, fueron nulos. La comunidad era bastante cerrada, desconfiada y estaba aterrada. Por supuesto que nadie quería hablar más de lo necesario. Al final, las pruebas eran pocas, mal conservadas o ambiguas. La falta de huellas claras, la contaminación de la escena, la desaparición de las cabezas y la deficiente documentación de los interrogatorios se convirtieron
en un cochino laberinto sin salida para este caso. Hoy, más de un siglo después, el crimen de Hinterkaifeck sigue sin resolverse, chicos, 100 años. Los culpables, si es que hubo más de uno, se llevaron el secreto a la tumba, protegidos por el caos, el miedo y los errores de una época incapaz de entender la magnitud del horror que había nacido en una granja solitaria de Baviera. Pero, con el paso de los años y el fracaso absoluto de la investigación oficial, el caso Hinterkaifeck dejó de ser simplemente un asesinato sin resolver y pasó a convertirse en un terreno fértil para teorías que van desde lo posible hasta lo absolutamente perturbador e imposible. El misterio, el aislamiento, la brutalidad de los crímenes y los detalles inexplicables, claro que permitieron que la imaginación colectiva y algunos casos hubiera personas que empezaran a hacer deducciones razonadas, construyeran una serie de hipótesis que, aunque nunca probadas, claro que sí, se resisten a morir. Y ahí les van las teorías. Y quiero que en los comentarios me vayan poniendo cuáles son las teorías que, o la teoría que a ustedes más les hace sentido, ¿vale? La primera teoría, que por supuesto creo yo en lo personal que es la más plausible, es el asesino oculto en el ático. Y esta, por supuesto, es una de las más difundidas y la más sostenida por detalles concretos. Y habla de que el asesino vivió en la granja durante días, semanas, tal vez meses, antes de que se perpetrara ese crimen. Semanas antes del asesinato, como ya les comenté al principio, Andreas Gruber había notado cosas que pues, no cuadraban. Huellas en la nieve, llaves desaparecidas, el periódico de Múnich, que nadie de los habitantes recordaba haber traído o comprado, la criada anterior, que huyó aterrada de la granja, que juraba que escuchaba pasos en el desván y voces cuando estaba sola, llevó a pensar todo esto, que el asesino pudo haberse ocultado en el ático durante días, semanas, meses, observando o tal vez esperando. El diseño de la granja como tal, pues permitía que alguien se moviera por los techos sin ser detectado fácilmente. Como ya les comentaba, era una construcción bastante antigua. Todo crujía, todo tronaba. Tenía muchos accesos, muchas puertas, a través del granero o a través del cobertizo. Era perfecta para quien conociera bien su estructura. Esta teoría se refuerza pues con el hecho de que nadie escuchó nada la noche del crimen y sin embargo todo fue ejecutado con precisión. El asesino no solo supo cómo atraer a las víctimas al granero una por una, sino que se quedó en la casa durante días posteriores. Alimentó a los animales, encendió la chimenea, comió en la cocina. Todo esto indicaba que no llegó esa noche, sino que ya estaba ahí, escondido, conociendo los movimientos de cada miembro de la familia, acechándolos. ¿Y por qué no? Reconociendo los lugares de la casa, recorriéndola para ver por dónde se entraba, por dónde salía, cuáles eran las partes que conformaban la granja. Hay otra teoría que habla acerca de motivos pasionales, secretos, celos, odios. Y esta es otra línea de especulación que apunta a que pues el móvil fue pasional,
un crimen de odio entrelazado con secretos familiares. El rumor más extendido en la comunidad era pues la relación incestuosa entre padre e hija, o sea, entre Andreas y Victoria. Y esta versión, aunque se siente espeluznante, había llegado incluso a los registros policiales años antes del crimen, porque como ya les digo, en 1915 este par fueron arrestados por incesto, aunque pues el papá cumplió una breve condena. Muchos creían, a diferencia de los otros que creían que el niñito, el Joseph, era hijo del vecino, muchos pensaron, después de que se diera la noticia de que tenían relaciones padre e hija, que el niño menor, Joseph, pues no era fruto de un amor legítimo, sino de la relación forzada con su padre. Sin embargo, como ya les digo, otros pensaban que Lawrence, el vecino, había sido el padre de esa criatura. Victoria, según testigos cercanos, planeaba irse de la granja con el niño pequeño. Había hablado de mudarse, de empezar una nueva vida lejos del dominio de su padre. Esto tal vez pudo haber despertado furia en alguien. Tal vez el mismísimo padre, Andreas, o tal vez Lawrence, el vecino, o incluso algún otro pretendiente rechazado. Si a eso se le suma la cuestión de la herencia y la propiedad de las tierras, el móvil pasional se transforma también en un motivo económico, un crimen derivado de una combinación de resentimiento, control y pérdida. Tenemos una tercera teoría, que habla acerca de la venganza o el precio de la libertad. Porque, como ya mencioné, la decisión de Victoria de abandonar la granja con su pequeño hijo y separarse definitivamente de su padre no era un secreto en el pueblo. Para algunos, esa elección fue el detonante final. Quienes apoyan esta teoría creen que alguien cercano, profundamente implicado en la vida de Victoria, no soportó la idea de perder el control sobre ella o sobre el pequeño Joseph. El crimen fue brutal, pero pues no fue improvisado. La disposición metódica de los cuerpos, el hecho de atraerlos al granero uno a uno, la permanencia del asesino en la casa, vaya, todo indica un crimen planeado. De eso no tenemos duda. No era un arrebato de locura. Esto hace pensar que la motivación no fue únicamente matar, sino castigar, hacer sufrir, destruir, no solo físicamente, sino emocionalmente a toda la familia. Y aquí es donde entran las teorías sobrenaturales, que aquí ya se pone turbia la cosa porque ya son menos verosímiles. Y estas son las teorías de que existe una maldición en la granja de Hinterkaifeck. A medida que el crimen se empezó a volver leyenda, que pasaban los años, pues obviamente también tenían que surgir teorías sobrenaturales alimentadas por el aislamiento de la granja, el simbolismo rural, la brutalidad desmedida del crimen. Algunos comenzaron a hablar de una maldición, quizás derivada de la relación incestuosa, como si el pecado hubiese traído un castigo divino. Otros iban más allá y hablaban de un ente vengador, una figura oscura que habitaba los bosques bávaros y que habría poseído al asesino o incluso cometido los crímenes directamente. Esta teoría, aunque bastante improbable hay que decirlo, fue sostenida por quienes creían que los signos previos al crimen, por ejemplo, los ruidos, las voces, la desaparición de objetos, eran obra de algo no humano. El hecho de que el asesino se quedara días en la casa sin ser visto, sin necesidad aparente de escapar, pues avivó estos rumores. Porque, ¿y si no era un hombre? ¿Y si la familia había despertado algo que debía permanecer dormido? Y también hay una siguiente teoría,
que también me parece bastante plausible, que es la teoría de los múltiples asesinos. Y esta es otra hipótesis inquietante y plantea que, pues, este crimen no fue obra de una sola persona. El crimen fue muy ordenado, demasiado limpio a la hora de su planificación. Miren que llevar a 4 personas al granero una por una sin que el resto de los habitantes escuchara, matarlas sin dejar rastros evidentes, entrar a la casa después, asesinar a los otros 2 y luego vivir ahí por varios días como si nada, pues parece demasiado para una sola persona. La escena sugiere una coreografía letal, una ejecución con tareas asignadas. Algunos creen que fue una venganza orquestada por varias personas, quizás vecinos, quizás familiares lejanos. Tal vez una especie de justicia clandestina, una purga motivada por secretos que jamás salieron a la luz. Si esta teoría es cierta, entonces el asesino o el silencio como tal que rodeó el caso durante décadas, básicamente no fue por miedo, sino más bien por complicidad. El caso Hinterkaifeck sigue hasta el día de hoy envuelto totalmente en misterio, sospechas y horrores que todavía no tienen nombre y casi estoy segura que ni lo tendrán. Hay crímenes que nunca tienen resolución. Y yo creo que después de 100 años de este crimen, dudo mucho que alguien vaya a reabrir el caso o vayan a ponerse a investigar algo que sucedió hace un siglo. Las teorías abundan, pero ninguna ha logrado imponerse como definitiva. En ese rincón olvidado de Baviera, los muros de la antigua granja, que por supuesto ya está demolida, tengo que decirles, guardan secretos que quizás nunca serán revelados. El 4 de abril de 1922 quedó marcado para siempre en la memoria colectiva alemana como la fecha del crimen de Hinterkaifeck, que fue uno de los asesinatos más atroces, enigmáticos y desestabilizadores de la historia del país. Pero el legado de aquella noche sangrienta, pues no se detuvo con las autopsias improvisadas en el granero, ni con las teorías cada vez más bizarras que intentaron darle sentido. Su eco se prolongó a lo largo básicamente de todo un siglo, rebasando los límites de la investigación criminal y adentrándose en el terreno del mito, la cultura popular y el misterio irresoluble. Ahora, en 1923, apenas un año después del crimen, las autoridades locales tomaron una decisión simbólica, pero también profundamente significativa. La granja Hinterkaifeck fue demolida por completo. La tierra quedó vacía, como si al derrumbar los muros se intentara borrar la tragedia. Pero el dolor no desapareció. El terreno fue eventualmente reutilizado, pero una cruz de madera fue colocada en el sitio exacto donde alguna vez se alzó la casa. Esa cruz, modesta y solitaria, sigue en pie hasta el día de hoy. Es el único monumento físico que recuerda a la familia Gruber Gabriel y a la brutal masacre que los aniquiló. Para muchos, la demolición fue una especie de intento de la comunidad de cerrar un capítulo maldito. Nadie querría vivir ahí. Nadie querría trabajar esa tierra. El lugar quedó marcado no solo por la sangre, sino por el silencio. Lo que ocurrió en aquella remota granja bávara trascendió el tiempo y las fronteras. En las décadas posteriores, el caso Hinterkaifeck se transformó en una fuente inagotable de inspiración para autores, cineastas, periodistas y entusiastas del crimen real. Hay muchos libros que han sido escritos sobre este caso.
muchos de ellos centrados en sus múltiples teorías, en las inconsistencias de la investigación o en el perfil psicológico de el probable asesino o asesinos. El caso ha sido objeto de documentales alemanes, reconstrucciones dramatizadas y reportajes especiales tanto en la televisión nacional como en medios internacionales. Incluso ha inspirado películas de terror y thriller fuera de Alemania, algunos directamente basados en los hechos y otras simplemente influenciadas por la atmósfera opresiva y los elementos misteriosos que rodean al crimen. Programas de televisión como Aktenchase, Ungesucht, que es la versión alemana del clásico Crímenes sin resolver, han retomado el caso en varias ocasiones, presentando nuevas hipótesis o testimonios olvidados. A pesar de que ya han pasado más de 100 años, la fascinación por Hinterkaifeck no ha disminuido, sino que ha crecido con el paso del tiempo. Ahora, como suele ocurrir con los grandes misterios sin resolver, el lugar, por supuesto, se convirtió en un punto de atracción para el llamado turismo oscuro. Curiosos, investigadores independientes, periodistas y fanáticos del crimen real siguen visitando el sitio donde se erigía la granja. Y aunque la casa ya no existe, el terreno aún es identificable y la cruz conmemorativa se ha vuelto un símbolo de lo que permanece sin explicación. Estos visitantes caminan sobre la hierba que ahora cubre el lugar donde la familia entera fue masacrada. Algunos dejan flores, otros simplemente observan en silencio. Hay quienes afirman sentir una energía extraña en el sitio, como si el pasado no hubiera terminado de disiparse, como si las víctimas aún caminaran en ese rincón aislado de Baviera buscando justicia o redención. En foros de internet, blogs especializados en crímenes sin resolver y canales de YouTube dedicados a lo paranormal o al análisis criminal, Hinterkaifeck aparece regularmente como uno de los casos más inquietantes y emblemáticos de la historia europea. Uno de los aspectos más desconcertantes y perturbadores de Hinterkaifeck es que después de más de 100 años el caso pues no se resuelve. No hay culpables, no hubo arrestos definitivos, ni una condena que pudiera llevar algo de cierre a la historia. Las pruebas forenses de la época pues eran prácticamente nulas, rudimentarias. Los procedimientos policiales estaban contaminados por la presión social y las supersticiones del entorno rural, y la escena del crimen fue arruinada en sus primeras horas. Los principales sospechosos como Lorenz Schlitzenbauer, el vecino que descubrió los cuerpos, pues nunca fueron formalmente inculpados. Las investigaciones posteriores, incluso décadas después, nunca arrojaron una conclusión definitiva. Y aunque surgieron nuevas hipótesis con el paso del tiempo, ninguna ha logrado llenar los enormes vacíos que dejó la masacre. Este silencio judicial, esta impunidad total, contribuyó a alimentar la leyenda y el temor. ¿Y si el asesino nunca se fue realmente? ¿Y si fue alguien que todo el pueblo conocía? Hoy en día, el caso Hinterkaifeck pues es parte fundamental del archivo histórico criminal alemán. No es solo un expediente policial, es un caso estudiado por criminólogos, sociólogos, historiadores y expertos en comportamiento criminal. Se le considera un ejemplo clásico de cómo no manejar una escena del crimen de manera correcta, de cómo errores iniciales pueden condenar para siempre la posibilidad de justicia. En las academias de policía de Alemania, el caso es presentado como una lección amarga, un ejemplo de lo que ocurre cuando la tecnología forense pues no alcanza, cuando el miedo colectivo impide pensar con claridad y cuando los fantasmas del pasado se confunden con las huellas
reales del asesino. Pero más allá de lo policial, Hinterkaifeck sigue siendo una herida abierta en la conciencia de todo el país. Su historia habla del aislamiento, del silencio cómplice, del horror en lo cotidiano. Y por eso, a más de 100 años del crimen, pues sigue vivo, latiendo en las páginas de los libros, en los documentales de tele, en las conversaciones de los amantes del misterio y en esa solitaria cruz de madera que resiste el paso del tiempo. La historia de esta granja no cierra con un punto final, sino con un eco que persiste, un susurro entre las hojas del bosque bávaro, un temor en la tierra donde una casa ya no está, pero cuya sombra permanece. Más allá del crimen, más allá de las pruebas forenses contaminadas y de los informes policiales que envejecen mal, quedan las conclusiones que no pueden escribirse con tinta oficial, pero que se incrustan en el pensamiento de quienes se atreven a observar de cerca el horror. Quizás la lección más aterradora de Hinterkaifeck es esta. El asesino no vino de la oscuridad, no vino del bosque, no vino de un cuento de brujas, no se trató de un ser sobrenatural ni de un extraño salvaje. Muy probablemente fue alguien cercano, alguien que los conocía, que conocía la rutina de la granja, los horarios, las voces, los rincones de la casa. Puede que incluso conociera el olor de las sábanas, las grietas en las paredes, el lugar exacto donde crujía el piso al caminar. Ese es el miedo más profundo y más difícil de erradicar. El miedo a lo familiar, a lo que se esconde detrás de un rostro conocido, a la idea de que el mal no se oculta en sombras desconocidas, sino en la mirada de alguien que te saluda, que te pregunta cómo estás, que entra a tu casa sin tener que tocar la puerta. El crimen de Hinterkaifeck despojó al monstruo de su disfraz mitológico y lo devolvió a su forma más cruda. Una presencia humana, meticulosa, silenciosa, brutal. Y ese es un miedo que no se puede vencer cerrando puertas ni rezando oraciones. Es el miedo que se instala en la cotidianidad y la infecta desde adentro. La familia Gruber Gabriel no solo murió en el silencio del campo, vivió en él, en una granja aislada, rodeada por bosques y lejanía, marcada por tensiones familiares que pocos se atrevían a mencionar. Andreas Gruber era temido, no respetado. La historia sugería abusos, incesto, una relación tormentosa con su hija Victoria y un niño cuya paternidad era un tabú. Nadie en el pueblo quiso o pudo intervenir. La comunidad rural de principios del siglo XX funcionaba sobre una base de supervivencia, pero también sobre la no intromisión. El escándalo se evitaba, las acusaciones se callaban y el aislamiento no era solo geográfico, sino moral. Así, el hecho fue más que un contexto, digamos que se transformó en un cómplice. La familia fue dejada sola, no por la distancia, sino por la indiferencia, por la decisión tácita de no ver, de no preguntar, de no meterse en lo que a uno no le importa. Y cuando llegó la tragedia, pues ya era tarde. Solo entonces llegaron los curiosos, los vecinos, los chismosos, los que contaminaron la escena del crimen. Pero ya no había a nadie ni a nada que salvar. La verdadera tragedia de la granja no empezó con los asesinatos, sino empezó mucho antes, en la soledad impuesta y en el mutismo social que convirtió a la granja en una cápsula de secretos oscuros y tensión increchendo.
Quizás el dato más escalofriante y menos abordado por la investigación oficial es el que apunta a una convivencia silenciosa entre víctimas y asesino. Las señales estaban ahí: pasos en el ático, llaves perdidas, huellas solitarias en la nieve, objetos que cambiaban de lugar. ¿Y si el asesino no entró la noche del crimen? ¿Y si ya estaba ahí desde antes? ¿Si había observado en silencio desde lo alto, desde entre las paredes, desde detrás de una puerta entreabierta? ¿Si había comido del mismo pan, respirado el mismo aire, escuchado las mismas risas y discusiones? La idea de que el asesino vivió con ellos días antes y días después rompe cualquier lógica criminal convencional. No fue impulsivo, fue planeado, observado, contemplado y luego ejecutado con un método que sugiere no solo violencia, sino control. Después de la masacre se alimentó al ganado, se cocinó comida, se calentó la casa, como si la vida continuara, como si alguien decidiera que esa granja seguiría funcionando unos días más sin importar que ya no hubiera nadie vivo en ella. Ese detalle, inexplicable, inquietante y profundamente perturbador, transforma el caso de la granja en algo más que un asesinato múltiple. Lo convierte en una invasión existencial, en un crimen que no terminó con la muerte, sino que continuó su curso en las acciones cotidianas de un ser invisible que tomó posesión del lugar. Y así, chicos, llegamos al cierre, pues que no es un cierre. Nunca hubo justicia, nunca hubo respuestas, solo silencio. Ningún juicio, ninguna condena, solo restos enterrados sin cabeza, porque pues ya les comentaba que las calaveras fueron perdidas en la guerra, y un archivo judicial lleno de teorías, sospechas y vacíos. No hubo perdón para Victoria ni para su hija Casilia, que probablemente presenció cómo su madre era asesinada antes de ser golpeada hasta la muerte. No hubo verdad para Joseph ni para María Baumgartner, que murió en el mismo día que comenzó a trabajar en esa casa. No hubo consuelo para un pueblo que prefería no mirar de frente. Y sobre todo, no hubo olvido. La historia de Hinterkaifeck quedó suspendida como un péndulo entre lo real y lo insólito. Cada generación que la descubre se enfrenta a las mismas preguntas y a los mismos vacíos, al mismo frío en la espalda. En el fondo, lo más perturbador no es que nadie haya sido castigado, es que tal vez el asesino regresó a su vida normal, tal vez se reintegró a la comunidad. Tal vez volvió a pasar frente a la cruz en el campo sin que nadie supiera jamás que él era el asesino. Porque en Hinterkaifeck no hubo monstruos, solo un ser humano, uno como cualquiera de nosotros. Y eso lo vuelve mucho, mucho, pero mucho más perturbador. A veces no es la muerte lo que perturba, sino el tiempo que el asesino se queda después. Sentado en tu silla, comiendo tu comida, cuidando a tus animales, respirando tu casa, como si nada hubiera pasado, como si ahora todo fuera suyo. La verdadera pesadilla no está en el crimen, sino en la calma que la preside, en la rutina intacta que el asesino adopta, como si siempre hubiera pertenecido ahí, porque el horror, el verdadero horror, no grita. Solo se acomoda en lo cotidiano. Pero ahora ustedes díganme, con toda honestidad, ¿ustedes creen que el asesino siguió vivo durante algunos años? ¿Ustedes están seguros de que viven solos? ¿Y si alguien está instalado en algún rincón de su casa y aún no lo saben?
Y así, mis estimados chiquillos, entre sombras, silencios y preguntas sin respuesta, cerramos esta emisión de Perturbador. Gracias por haberse quedado hasta el final de este recorrido entre las sombras, por caminar conmigo por los rincones más oscuros de la historia, donde el horror no necesita fantasmas, porque la realidad ya es suficiente para helarte la sangre. Recuerden mirar bien en la oscuridad. Asegúrense de que no hay pasos detrás de ustedes. Y sobre todo, cierren con llave esta noche. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo, ya saben, por Facebook Live. Les recuerdo que este y todos los capítulos de La Hora Macabra y Perturbador estarán disponibles en mi canal de YouTube, donde me pueden encontrar como Kaboom Podcast. Síganme y formen parte de esta comunidad súper siniestra. Y si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror y más, también únanse a mi canal de WhatsApp, que ahí les narro leyendas y cuentos escritos por mí. Gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo dulces pesadillas. ¡Chao, chao!